Estamos en Siman Reish Pei Vav. Safe Bet. La página en estas ediciones Samach Dalet Bet. Entonces, empezamos a ver el tema de Musaf. Entonces nosotros vimos el tema del horario de Musaf. Dijimos que Musaf se hace inmediatamente después de Shacharit y no podemos hacerla más tarde hasta el final de la séptima hora. ¿Sí? Porque ese era el horario del Korban Musaf en el Bet HaMikdash hasta el final de la séptima hora. Y por eso una persona que hace Musaf después de ese horario, Jajamim lo denominan Poshea, pecador, infractor. A pesar de que sale de Jehová, a pesar de que cumple la mitzvah hasta el ocaso, pero es incorrecto. ¿Sí? O sea, el tiempo de hacer musaf es todo el día. Pero, deja tejilá, vadai de que la persona lo tiene que hacer hasta la séptima hora. Y si la persona se olvidó y no hizo musaf y se le fue todo el tiempo, entonces no tiene tashlumim. A pesar de que las tefilot diarias que nosotros hacemos tienen tashlumim, o sea, las podemos completar en la próxima tefilá. La persona que no hizo shacharit puede hacer dos veces minja, no hizo minja puede hacer 2 veces arbit, no hizo arbit puede hacer 2 veces shacharit, pero musaf no está dentro de esta regla y no se puede completar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en ella aparece, por supuesto, el tema del musaf. Y musaf no tiene la posibilidad de poder completarse en otro momento. ¿Okay? Pero ¿cómo entendemos esto? Que podemos hacer todo el día, pero hasta el día 7, hasta a la hora 7. ¿Sí? Hay cosas que así funcionan, que tienen un horario, un horario que es el horario correcto. Sí. Y el horario correcto es hasta la séptima hora. ¿Sí? Pero después, si uno lo hace, también se considera que cumplió, pero cumplió de una manera que no es la adecuada. No es la adecuada, o sea, no es la mejor, no es la ideal. Porque le llaman pecador en este caso. ¿Ah? Porque le llaman pecador. Porque, otra vez. ¿Entiendes? Sí. Mire, Jamim, trajimos el ejemplo del Shema, no sé si es el mismo ejemplo, ¿no? Pero que Jamim dijeron que Shema se hace ad Hatzot, hasta la medianoche. ¿Mejor? Sí. A mí. Pero ahora Gamliel dice, no, el Shema se puede hacer hasta el amanecer. Entonces, ¿cuál es la discusión? Jajamim en realidad están de acuerdo con Rabban Gamliel que el horario es hasta la mañana. Pero si una persona va a saber que tiene tiempo toda la noche de hacer Shema,
se va a ir a dormir, se va a descansar, y al final se va a levantar a la mañana sin haber hecho el Kriyat Shema. Y por eso, una vez pensé de que ahí dice la Mishnah, entonces ¿por qué, si Jajamim están de acuerdo con Rabban Gamliel, ¿por qué dijeron Ad Hatzot? Entonces el término que utiliza la Mishnah es que dele arjik et adam mina aveira, para alejar al hombre del pecado. O sea, claro, ¿qué pecado está haciendo esta persona? No es de que está pecando. No hizo el Shema. No hizo una mitzvah taseh. ¿Sí? Aveira generalmente es un concepto de prohibición. Eso es una aveira. ¿Mejor? O sea, acá él no hizo ninguna prohibición. No hizo la mitzvah que tendría que haber hecho. Y a pesar de eso, a Jamim lo denominaron aveira. Entonces, podemos entender de aquí, ¿sí?, de que no hacer una mitzvah es también un tipo de pecado. Aval, en esto especialmente, o sea, esto es que es algo que es todos los días, cotidiano. Entonces, si la persona no va a tener un orden en este tema, entonces no lo voy a hacer cuando me levanto, yo que sé, a la noche, a mitad de la noche. No vas a tener un orden, hasta al final vas a terminar tu vida sin hacer el Kriyat Shema. ¿Sí? Porque siempre tienes más tiempo. Entonces yo creo que Ulay por ahí va un poquito el tema del Musaf. El Musaf es una tefilá que la debemos acoplar al Korban Musaf que había en el Bet HaMikdash. Hasta mejor, en el Bet HaMikdash siempre se buscaba el horario correcto, pero a veces no podían, no alcanzaban, no le tenían mucho. Entonces, hay cosas en la Torah que uno las tiene que hacer cuando hay que hacerlas. Pero si no la hizo cuando debería haberla hecha y la hizo en otro momento, entonces cumplió. Pero cumplió de una, ¿cómo se dice? De una manera de segunda o de tercera y no de primera. Andajón, el término que utilizan Jajamim es muy fuerte, ¿sí? Poshea es fuerte, pero una es por eso, ¿sí? Cuando la persona tiene tiempo, ahí empiezan los problemas. Tengo tiempo. Y al final, cuando llega a la Tajaná, se le fue el autobús. De tanto tiempo que tiene. ¿Ah? ¿Ajá? Empujó. Con tanto tiempo se empujó hasta que quedó. ¿No entiendo? Va a ir. En la ciudad. Entonces, en síntesis, Musaf, después de Shacharit, Musaf hasta la séptima hora. No hiciste de la séptima hora, la puedes hacer después, porque el Zman es todo el día. Y si la persona se olvidó y no hizo Musaf, entonces aquí no existe el concepto de Tashlumim, de poder completar esa tefilá en la próxima tefilá. Y otra halajá que dice el Shulchan Aruch es Beyesh ba nesiat kapaim. Así como en las amidot, en las tefilot hacemos de shacharit, hacemos birkat kohanim, hacemos la bendición de los kohanim. El musaf todavía está también en la regla de que hacemos birkat kohanim. ¿Okay? Esta es la costumbre en Eretz Israel de todas las comunidades y en todos los días en la diáspora los sefaradim, los ashkenazim en Chutz Laaretz no hacen birkat kohanim sino únicamente no en Shabbat, en los Hagim,
en las fiestas, en la tefilá de Musaf. Esa es la costumbre ashkenazí en Jutz Laaretz, en la diáspora. ¿Qué? Solo en la fiesta. Solo en los Hagim y no en Shacharit, sino solo en Musaf. Ahora, el motivo por el cual no se hace Birkat Kohanim en Mincha es porque dijeron Jajamim que no se puede hacer Birkat Kohanim cuando uno tomó. Generalmente cuando uno comió, almorzó, entonces Ulay tomó alguna copa, Ulay tomó algo y eso le impide poder hacer Birkat Kohanim. Y por eso en Mincha nunca hacemos Birkat Kohanim, menos en ayunos. Hoy, en ayunos no se come, entonces no tenemos miedo de que una persona, que un Kohen, haya tomado y por eso no puede hacer Birkat Kohanim. Pero ahí va a depender si se hace Mincha Gedolá o Ketaná. La Mincha Gedolá se acostumbra no a hacer, en Mincha Ketaná sí se acostumbra a hacer, a Balofen, en Musaf, que todavía estamos antes del Kiddush, antes de tomar, entonces se hace Birkat Kohanim. Por eso en Shacharit y en Musaf se hace Birkat Kohanim y en Mincha no se hace Birkat Kohanim. Acá dice el Ramá, ואם מתפלל קודם תפילת שחרית, יצא. Una persona se confundió. Hizo primero Musaf antes de Shacharit. Se levantó a la mañana un poco mareado, abrió el Sidur y se confundió. En lugar de hacer Shacharit, hizo Musaf. ¿Sí? Allá, no es de que no hizo la tefilá, ¿sí? Shema y todo, no hizo, pero cuando llegó a la Amidá por algún motivo, no sé, se le traspapeló, se confundió y hizo Musaf. O sea, no me llame cuál haya sido el motivo, cumplió. ¿Por qué? Porque otra vez el Korban Musaf, su horario es desde que comienza el día hasta que se hace de noche. Entonces, él hizo Musaf en el día, ¿qué? Lo hizo antes de Shacharit. Lo hizo antes de Shacharit, pero al final lo hizo. ¿Estamos hablando de un día normal? No, de Shabbat. No, día de semana no hay Musaf. No, por eso digo que se equivocó, ¿qué pasó? ¿Qué? Leer otra. Entonces no es de que salió, no es de que cumplió con la tefilá de Shacharit, cumplió con la tefilá de Musaf, afirmó que la hizo en el orden incorrecto. Primero tendría que haber hecho Shacharit y luego Musaf. ¿Por qué se hace primero Shacharit y luego Musaf? Porque en el Bet HaMikdash primero se hacía el Korban HaTamid de la mañana y luego el Musaf. ¿Y por qué se hacía primero el Korban HaTamid de la mañana y luego el de Musaf? ¿Por qué? Porque hay una regla de oro que se llama Tadir Vesheino Tadir, Tadir Kodem. Lo que es cotidiano y lo que no es cotidiano, primero se hace lo cotidiano. Entonces, el Korban HaTamid diurno siempre se hace todos los días. Entonces, por eso primero hacemos Shacharit y luego hacemos Musaf. Pero todo eso es de Hatjila. Pero de Diabat, si la persona no cumplió con el orden, se oye de Jehová cumplió. Entonces vemos aquí dos cosas que nos enseña el Shulchan Aruch, que las tenemos que hacer de una forma, pero si la hicimos no de esa forma, se cumplió. Una el horario y la otra que el orden de las tefilot. ¿Hacer Shacharit después de Musaf? Sí. ¿Sí? Claro. Tiene que hacer Shacharit. No hizo. יופי. טוב. סעיף ב' כל יחיד חייב להתפלל תפילת המוספים, בין אם יש ציבור בעיר או לא. Hay una discusión en la Mishnah si Musaf se hace solo o solamente cuando hay minyan, cuando hay público. Todas las tefilot
se hacen solo. Mejor, idealmente, hacer este filot con minyan. Pues una persona está solo, vive solo, o está en un lugar que no tiene minyan, o no pudo llegar al minyan. ¿Tiene que hacer shacharit? Sí. ¿Tiene que hacer minja? Sí. ¿Tiene que hacer arbit? Sí. ¿Qué pasa con musaf? Entonces, con musaf hay una discusión. Hay quienes dicen que musaf solamente se hace con minyan. Si no hay minyan, no se hace musaf. ¿Qué? Pero la halajá no es así. La halajá es de que musaf es como todas las demás tefilot, y por eso kol yahid, toda persona individual, hayab litpalel filat amusafin, tiene obligación de hacer tefilat musaf, ben im yesh lo tzibur ba'ir o lo, tanto que tenga congregación, o sea que tenga minyan en la ciudad, o no tenga, tiene que hacer. ¿Qué? Ya, ¿por qué podría pensar yo de que musaf necesita minyan más que otras tefilot? ¿Sí? O sea, el Shulchan Aruch aquí me viene a enseñar y me dice, ojo, ten cuidado, aunque estés solito, tienes que hacer musaf. ¿Por qué me tiene que decir eso el Shulchan Aruch? Que yo no sé que si estoy solito tengo que hacer shacharit, o que si estoy solito tengo que hacer minja. Yo sé que tengo que hacerlo, tenga o no tenga minyan. Pero aquí me necesitan explicar y decir, aquí tienes que tener más cuidado, y a pesar de que lo que podrías haber pensado de que esta tefilá solamente se hace con minyan, yo te vengo y te enseño que no, que la tienes que hacer a filo que no tienes minyan. ¿Por qué podría haber pensado aquí que hay necesidad más de minyan? ¿Por qué? Porque por cuanto de que esta tefila viene en lugar del korban musaf, y la mitzvah del musaf uno no lo hace solo. El korban musaf es una mitzvah pública, ¿no? Hay un korban musaf para todo Am Israel. Entonces podría haber pensado que solamente si tengo el tzibur en la ciudad, entonces la mitzvah es pública. Es como, no me digo todavía, pero hay mitzvot que son públicas. Si no hay minyan, no se hacen. ¿Ajón? ¿Qué mitzvot conocen ustedes que si no hay minyan no se hace? ¿Ah? Kadish. Kadish, דברים שבקדושה. ברכו את השם. נכון, esas son todas las cosas. Kriyat Torah, la lectura de la Torah, la repetición de la Amida. Hay cosas que dusha, hay cosas que si no hay minyan no se pueden hacer. Los tres atributos. Los tres atributos. La misericordia. כן, 13 מידות, נכון, tampoco, יפה. עכשיו, מוסף es un korban tzibur, es un sacrificio público que se hace por todo Am Israel. Y hubiera pensado que entonces no cada uno lo hace particularmente, entonces hubiera pensado que lo mismo ocurre con el korban, con la tefilá, que ocupa su lugar. La tefilá de musaf viene por el korban musaf. ¿Qué? Entonces viene el Shulchan Aruch y nos enseña, no. Najón, el korban musaf es una cosa, pero la tefilá es tefilá, no es korban. ¿Por qué? Pero aquí hay una pregunta, rega, pero el korban atamid, el korban de la mañana de shacharit, también es korban público. Y representa el korban del antiguo. ¿Mejor? Entonces aquí, aparentemente, en shacharit, yo sé que tengo que hacer shacharit solito, aunque no tenga minyan.
pero el Korban Atamid es un Korban público. Es mejor. Pero, primeramente tenemos en la Gemara, tenemos otra opinión. ¿Por qué tenemos Filat, Shacharit, Mincha y Arbit? Hay dos opiniones. Una es de que los Korbanot son las Tefilot son por los Korbanot en el Bet HaMikdash. Shacharit por el Korban Atamid de la mañana, Mincha por el Korban Atamid de la tarde, y Arbit por lo que no se alcanzó a quemar en la tarde, los restos, en la noche, la fe. Pero hay una opinión que dice que no ese es el motivo. El motivo es Abraham, Yitzhak y Jacob. Abraham Avinu tiken Shacharit, Yitzhak Avinu tiken Mincha, Jacob Avinu tiken Arbit. ¿Qué? Y ahí la Gemara nos dice que hubo alguien que tiken Musaf. ¿Ah? No, es Eliyahu. Yosef Hatzadik. Eliyahu al revés. Yosef Hatzadik hizo Musaf en el pozo. ¿Dónde hizo? Eliyahu al revés. Eliyahu. Eliyahu. Ya fue. A ver, bajo Ofen, y lo que el Korban Musaf Bemet se ve como un Korban, o mejor dicho, la tefilá de Musaf se ve como una tefilá donde ahí la parte pública es más fuerte. ¿Qué? Y por eso que ahí en eso está basada la discusión. Si se necesita tener minyan para hacer Musaf. Entonces la conclusión es de que no, que al final la tefilá es tefilá y la tefilá cada uno la tiene que hacer, y por eso no hay diferencia entre Musaf y las demás tefilot, y así como las demás tefilot las tenemos que hacer cada uno particularmente, tengamos o no tengamos minyan, así también la tefilá de Musaf es una obligación para cada uno individualmente. Claro, entonces Musaf es algo, una tefilá rabínica, porque no se está discutiendo de Torah, que no viene... Todas las tefilot son rabínicas. Bueno, pero no tiene correspondiente en la Torah, digamos, mejor. que como un Korban o Mejor. como Mejor. los patriarcas, Mejor. ¿verdad? ¿Sí? La tefilá de Musaf Ulay es la gran prueba de que las tefilot son por los korbanot. Porque para Mincha, Shacharit y Arbit tienes 3 padres, pero Zau, ¿y qué haces con Musaf? Sí. No hay. Por eso. Entonces, la tefilá de Musaf es quizás una prueba fuerte para la opinión que dice que las tefilot no son por los padres, sino que son por los sacrificios, por los korbanot. Todo. Así dice el Shulchan Aruch, Hagah. Y agrega el Ramá y dice, y bueno, Pashut, de que después de que hacemos Musaf en voz baja, cada uno hacemos exactamente lo mismo que hacemos en Shacharit y en Mincha, que luego de que hicimos la tefilá en voz baja, el Sheliach Tzibur, el oficiante, repite la tefilá en voz alta. Selijot también, ¿verdad? Ma. Se puede hacer solo. Afino lo que dijo Lucas de Shlosh Estremidot. Hay quienes dicen que si uno está solo, puede hacer Shlosh Estremidot, pero que los haga con los teamim de la Torah, que es lo que está leyendo Psukim de la Torah. Hashem, Rahum, Behanun, en el momento que lo lees así, es como que estás leyendo un pasuk. Eso también es posible. Top. Seif Gimel. Mutar litom kodem tefilat amusafim. Deainu achilat perot o afilu pat muat. Afilu teima sheyesh ba kedei lisod alev, aval seuda asur.
Top. Entonces aquí hay una pregunta. Una persona, no sé, hizo tefilá temprano con el Netz. Temprano. Y dice, top, me invitaron al minyan más tarde. Hay un bar mitzvah. Entonces, solo hago shacharit y no hago musaf. Entonces, él está ahora después de shacharit, antes de musaf. Y ahora tiene 2 horas de tiempo hasta el otro minyan, 2 horas. Y el señor tiene sed o quiere probar algo, quiere comer algo. Entonces, la pregunta es si se puede comer. Si nosotros ya terminamos toda la tefilá con musaf incluido, entonces hacemos kiddush y comemos. Pero aquí el señor todavía no hizo musaf. Entonces, la pregunta es si se puede comer, se puede probar algo antes de musaf. Si no se puede hacer seudá entre shacharit y musaf. Y si tengo que hacer kiddush o no tengo que hacer kiddush. ¿Cómo funciona el tema entre shacharit y musaf? Dice el Shulchan Aruch, se puede probar, se puede comer, mutar, lit'om, kodem tefilat musafim. ¿Sí? Vamos a ver qué es con kiddush. ¿Sí? Hay que hacer kiddush, pero después de hacer kiddush podemos comer. De ainu achilat perot, pero esto no es de que se puede comer seudá mamash, hacer la comida de la segunda seudá de Shabbat, sino puedes probar frutas, o afilu pat muat, afilu un poquito de pan, en una medida bien pequeña, afilu te'imah she'eshba kedei lisod alev, afilu algo que te puede tranquilizar en el hambre, aval seudá, pero hacer mamash seudá de Shabbat, eso está prohibido. ¿Qué? Sí. Pero dijo él que esto sí se tiene que hacer el kiddush. Sí. Sí o sí. Hay que hacer kiddush. Entonces se hace kiddush, pero algo ligero. No, Juan. Medio. Dice la Mishnah Brura, בפלגב דלאחר תפילת שחרית כבר נתחייב בקידוש. Cuando una persona terminó shacharit, básicamente ya recae sobre él la obligación de hacer kiddush. O sea, yo terminé shacharit y ahora quiero comer. Pero todavía no terminó la tefilá. No terminó la tefilá, pero ya hiciste shacharit. Y entonces automáticamente ya recae sobre ti la obligación de hacer kiddush. ¿Qué? Y por eso... ¿Inmediatamente? ¿Ah? No inmediatamente. Si quieres comer, no tienes obligación de comer. Pero si hiciste shacharit, y como dije, generalmente las personas hacen toda la tefilá de corrido. Hacen tefilá, shacharit, kriyat Torah, musaf. Entonces, no tienen la necesidad de probar porque esperan hasta el final de toda la tefilá. ¿Sí? Pero por ejemplo, si hago shacharit, por ejemplo, y... no importa. ¿Y qué? Y después, por ejemplo, como hago el kiddush a las 4 de la tarde y después hago sí. ¿Puedo? ¿O tengo que hacer? Por ejemplo, que shacharit terminó a la... El shacharit terminó a las 12, pero yo hago kiddush a las 4. ¿Shacharit a las 12? No, pero un ejemplo. El Shabbat no, es temprano. El Shabbat. No me llené a qué hora termina este shacharit. Pero Terminaste shacharit y todavía no hiciste musaf. La pregunta es si ahora yo puedo comer. Esa es la pregunta.
La pregunta es, puedes comer, pero antes de comer tienes que hacer el kiddush. Y lo que puedes comer es algo mínimo, pero no puedes hacer seudá. Para hacer seudá tienes que haber hecho musaf. ¿Beseder? O sea, puede haber muchos motivos o diferentes motivos por los cuales una persona no haga shacharit y de corrido haga también musaf. Por ejemplo, es lo que yo les dije. ¿Sí? No hay muchas oportunidades, pero me sucedió de que yo hice shacharit y después, no sé, tenía que volver a mi casa a despertar a los niños para que vayan a la tefilá, o que tenía un bar mitzvah, entonces tenía que hacer tefilá en otro lado, pero no me quería perder tefilá con el net, entonces hacía tefilá con el net, shacharit, y luego me iba a otro minyan, ¿sí? Y tenía ahí tiempo, espacio entre un minyan y otro, pero no había hecho musaf, pero tenía tiempo, tenía un espacio ahí para estudiar o algo hasta que vaya al otro minyan. Bueno, pero uno, yo qué sé, a la mañana tiene sed, por lo menos quiere probar algo, alguna probadita, entonces dice Shulchan Aruch, se puede, está permitido, pero solamente probada, no seuda. ¿Qué? Y a pesar de que el kiddush se debe hacer bimkom seuda, donde como ya estudiamos que el kiddush se hace con seuda, y aquí aparentemente no estás haciendo seuda, estás probando algo, una fruta, eso no es seuda. Entonces, ¿cómo es que ese kiddush te sirve? Y es lo más de que shishte kos yain achar kiddush. Es suficiente con que tome un vaso revit de vino después del kiddush. De Gamze Umikre Seuda Canal Siman Reshen. Trajimos una opinión que dice que el tomarse la copa del vino se puede considerar como una especie de seuda. ¿Sí? Entonces, de esa forma podemos considerar que es como seuda. Bajar Kashunjola Perot. Y luego que coma las frutas, o si no tiene suficiente vino, יש לסמוך על הפוסקים דסברי להוא דדי כשישתה כל הכוס יין של קידוש שמחזיק רביעית. ¿כן? זאת אומרת, aquí hay dos opiniones, quiero aclarar. Hay una opinión que dice, hiciste kiddush, después del kiddush tienes que hacer seuda. O sea, pero aquí no voy a hacer seuda. Pero para que salgas por obligación del kiddush, tienes que hacer seuda. Entonces, hay una opción de cumplir la mitzvah de seuda. ¿De qué forma? Tomando una copa de vino, además de la del kiddush. O sea, kiddush y otra copa más. Que es lo que te tomas 2 veces, vi. ¿Qué? Eso ¿dónde lo vimos? Lo vimos en el Simar Reshain Gimel. Si tomas una copa de vino, te da tiempo de volver a. Porque si no tomaste nada. Pero así yo, por ejemplo, como en esa situación particular que usted hizo Nets, lo hizo un sac, se fue con los discos o algo así, y se puede incorporar en otro minyan, capaz porque tenía que ir para hacer música. No hay problema. Sí. Entonces en el Simar Reshain Gimel, en el Seifei, ¿sí? El Shulchan Aruch trae la opinión de los Geonim. ¿Y qué dicen los Geonim? Kadua Geonim, Aden Kiddush Elankom Seuda, Afilu Achal Davar Muat. Cuando nosotros decimos de que Kiddush tiene que ser con Seuda,
¿Sí? O sea, yo no puedo hacer kiddush. Digo, bueno, ahora hice kiddush y después de 1 hora voy a hacer la seudá. No. Tienes que hacer kiddush bimkom seudá. O sea, tienes que hacer kiddush con seudá. Estudiamos ese tema ampliamente. No solamente que hay que hacer kiddush cuando haces la seudá, lo tienes que hacer en el lugar donde haces la seudá y no en otro lado y luego ponerte a comer en otro lado, sino que debes hacer kiddush en el lugar donde haces la seudá. Ya fue. Ahora, dicen los Gaonim, no tiene que ser seudá mamash. Afilu ajal davar muat. ¿Sí? No te sientes ahora a comer. Comes ahora, no sé, un kezait de pastel, de galletas. Afilo ajal davar muat, esa es una opción. O shatakos yain, o que tomó una copa de vino, shechayab alav braja, que tiene que hacer por ella braja ajaroná, o sea, un revit, ¿sí? 54 mililitros. ¿Qué? Entonces, esa es la opinión que trae el Shulchan Aruch en nombre de los Gaonim. Y de esa forma, yatzá kiddush minkom seudá. Entonces, cumple de esa forma, o sea, además de que tomó lo que tomó del kiddush, ¿sí? Toma otro revit, otra medida de vino. De esa forma, según los Geonim, se puede considerar como seudá. Pero ahí no dice que con que tome un revit. ¿Ma? No. Pero tiene que tomar otro revit. Sí. El revit es No, porque el kiddush es el kiddush. Tú tienes que hacer algo más que represente la seudá. Yo tenía la pregunta de... Entonces tienes que tomar la cantidad que tienes que tomar del kiddush y luego tienes que agregar otra cosa más que represente la seudá. ¿Cuánto es la seudá? La seudá es tomar una cantidad de vino que te obliga a hacer braja jaroná. ¿Cuánto te obliga a hacer braja jaroná de tomar vino? Revit. Son 86 mililitros de revit. ¿Ma? ¿Es 86 mililitros? Sí, Najón, 86. ¿Qué? No, Beitzá son 54, Revit es 86 mililitros. ¿Qué? Entonces, de esa forma, se considera como si hiciste Kiddush minkom seudá. ¿Qué? Claro, esto corre con la flexibilidad de que en la mañana, por lo que el braita a la noche. Najón, Najón. Esta alajá la trae el Shulchan Aruch también para la noche. ¿Sí? Sí. ¿Qué? Pero en la noche es más estricto el tema, como ya lo explicamos en su momento, y por eso dice el Shulchan Aruch que dafka ajal lechem o shatayan. Dafka, esto sirve si comió pan o tomó vino. Abalajal perotlo, o sea, si una persona solamente hizo kiddush y comió fruta, no sirve como seudá. No sirve. ¿Sí? Ya. Kitzur, alajá lemase, nosotros no nos apoyamos en esta opinión del vino. ¿Ceder? Najón que el Shulchan Aruch lo trajo y lo trajo en nombre de los Geonim, pero Pashtut, no solamente en la noche no salimos de Jehová de esa forma, de seudá, sino que hay que comer pan, sino también a la mañana. A la mañana. ¿Sí? Una persona que hizo... entonces por eso lo que hay que hacer la tejilá cuando hacemos kiddush en la mañana es por lo menos comer un mezonot. Y después, como van a hacer la seudá completa con pan. ¿Sabes? Pero esa es la costumbre. Así es la costumbre, ¿sí? De que hacemos kiddush y comemos un mezonot y después hacemos la seudá con pan.
Lo que enseña aquí el Shulchan Aruch es de que después de haber hecho shacharit, si tú quieres comer, entonces necesitas hacer kiddush. Necesitas hacer kiddush, pero aquí, si quieres comer solamente frutas o comer un poquito de pan, gambe ceder, ¿qué? Porque todo eso se considera como unas ajilat aray, o sea, no se considera seudá. En que tú puedes hacer kiddush, después del kiddush puedes comer frutas o puedes comer una medida mínima de pan hasta kabetzá, hasta 54 gramos de pan, y mucho mejor es hacerlo con mezonot. Y de esa forma puedes probar, pero después de musaf, ahí que tienes que hacer la seudá como corresponde. Seudá con pan y todo lo que es la seudá completa. ¿Qué? Abra seudá azul. Muy bien. Muy bien. O sea, aquí el Biur Alajá dice de que dice así. Si no tienes mezonot, quieres hacer kiddush, no tienes mezonot, entonces por lo menos toma toda la copa de vino completa, ¿sí? Para tomar por lo menos un revit. ¿Qué? O sea, ¿qué va a hacer por ejemplo un Cohen? Un Cohen que hizo tefilá temprano y ahora quiere hacer kiddush entre shacharit y musaf. Y después viene musaf. En musaf hay birkat kohanim. Y él ya tomó. ¿Puede hacer birkat kohanim o no? Había dicho que no. Aquí el Biur Alajá dice de que afilo un Cohen que tiene que hacer birkat kohanim en musaf puede tomar un revit. ¿Qué? Lama, porque él dice, hoy en día nuestros vinos están mezclados con agüita. Entonces no son... No sé si hoy en día es el hoy en día del Shulchan, del Mishnah Berurah. Mishnah Berurah vivió hace unos 100 años. Hoy en día hay vinos que son puro vino, no tienen nada. Hay que ver qué tipo de vino. Porque en otras situaciones no se pone este problema, porque si se supone que va a beber... No, el problema es que si tomó un revit de vino, sí, no puede hacer birkat kohanim, pero eso es si es un revit de vino, no un revit de vino que tiene agua también. Porque no se planta el problema, porque si está mezclado, que no está mezclado, que está... ¿No? Pero eso es lo que dice. Sí. Que si está mezclado, en teoría no hay problema. Pero ahora no tiene miedo que está más vino. Eso es lo que él dice. Sí. Él dice de que hoy en día nuestros vinos seguro que tienen agua. Así es. De bevadai es bogam ken maim. ¿Dónde dice eso? Biur Alajá. Pero yo creo que hoy en día no sé si es así. Eso es. Hoy en día no hay agua. O sea, los vinos en Hungría, donde vivía el Hafetz Haim, o en Europa en aquella época, hoy también en día, si es como la leche, ¿no? La leche es pura leche. Dice agua que no es de Agua beber. bastante, ya no sabes si hay leche. Agua que no es de beber, déjala para la leche. Sí.
Conté el sipur, ¿no? Una vez que una señora vino a lo del jajam, que se le cayó leche a la carne. Si había una en 60 o no, para poder comer la carne. Venía toda llorando, ¿qué voy a hacer con toda esta olla de carne? ¿Ves? No, fue a lo del lechero. Dije, espérame, voy a lo del lechero. A lo del lechero. Dime. Entre nos. ¿Cuánta cantidad de agua? ¿Cuánta leche le pusiste al agua? La leche de la Para calcular el porcento de 1%. Volvió a lo de la señora Kasher. Ay. ¿Qué? Entonces esta es la halajá de que si se encuentran en una situación así que quieren hacer kiddush o comer entre shacharit y musaf, entonces sí es posible hacerlo. Okay. Aquí a filo se podría entender del Shulchan Aruch. Shulchan Aruch a filo no dice que hay que hacer kiddush. Lo que dice, el que dice que hay que hacer kiddush es la Mishnah Brura, de que hay que hacer kiddush. ¿Quién? El Shulchan Aruch dice, se puede probar antes de musaf, comer frutas o algo pashut, pero seudazo. No dice la palabra kiddush. Se puede entender de acuerdo a esto de que la obligación del kiddush empieza recién después de musaf. Antes de musaf no. Les voy a dar un ejemplo. Por aquí una persona que hay una pregunta si se puede, mejor, según el Shulchan Aruch, ¿se puede comer o tomar antes de la tefila o no? No, pero si se puede hacer no tiene problema. Normalmente no se No, normal, persona normal. ¿Se puede comer antes de tefila o no? No. ¿Tomar? Sí, podría pasar. Agua, badai. Agua no hay problema. Después empieza la discusión, café con azúcar, sin azúcar, con leche, sin leche, con café, sin café. Con agua, sí. Antes de terminar de eso. Perdón. A mí me da, la gente viene con su cafecito antes de shaharita. ¿Ah? Está perturbando los pensamientos. No le muevas, no. Entonces, ¿qué? Hay los que permiten, El Shaura dice café, pero no sin azúcar. Y que decir, bueno, ¿quién toma café sin azúcar? No se puede tomar café sin azúcar. Ese es como el motivo de la discusión del azúcar, si sí o no, porque como con azúcar sería, digamos, el desayuno, vamos a decir azúcar, pues sí. ¿El edulcorante? Sí. Tiene una vida dulce. ¿Ah? ¿Edulcorante? El edulcorante es peligroso. Un poquito. Entonces, si yo me levanto en la mañana y quiero tomar un cafecito antes de la tefila, en Shabbat, antes de Shacharit, a la mañana temprano, si me levanté temprano, estudiar o leer, yo qué sé, y quiero tomar un café, ¿tengo que hacer kiddush? No, Si no arrancaste la tefila, no. ¿Ah? Si no arrancaste la tefila, no. No. Podrías antes. ¿Por qué? Porque la obligación de kiddush, ¿cuándo empieza? Después de la tefila. ¿Ya fue?
Ya fue, después de la tefila. Yo todavía no hice tefila. Entonces aquí la pregunta no es de Kiddush, la pregunta es si antes de la tefila se puede tomar, no se puede tomar, se puede comer, no se puede. No. Entonces, vemos que antes de Shacharit, ¿sí? O por ejemplo, la persona que quiere tomar agua badai que en Shum Be'aya, eso está permitido lechatchila, tomar. O sea, entonces viene aquí la pregunta después de Shacharit, antes de Musaf. Entonces, que ese es el tema. Ya estamos en la categoría de que tenemos que hacer Kiddush o no. Esa es la pregunta. Entonces, según Shulchan se puede entender que no. Hasta que no terminaste toda la tefila completa, que en Shabbat incluye Musaf, no tienes que hacer Kiddush. No tienes que hacer Kiddush. Y por eso Shulchan Aruch dice, ¿quieres probar una fruta, un mesonot, alguna cosa? Dejalo, adelante. Lo puedes hacer. Pero no me hagas seudá. No hagas seudá. Seudá no. Porque para hacer seudá, eso sí, ya es Kiddush, me como seudá. O sea, si comes algo pashut, no necesitas Kiddush. Si comes seudá, ya entraste en la categoría de Kiddush con seudá, aunque todavía no hiciste musaf. ¿Sabes? Pero, a la jale más, ¿sí? Se entiende de que Bejolofen sí hay que hacer Kiddush, aunque sea para probar un poco de mesonot o alguna cosa, ¿sí? Ya. Mi pregunta que yo tengo que, no sé, todavía no tengo una respuesta completa a esto, porque aquí no la encontré, habría que buscarla en el QTC. Mi pregunta es, yo hice Kiddush entre Shacharit y Musaf, ¿sabes? Pero ese Kiddush fue para algo pashut, ¿sí? No para Seudá. Ahora cuando yo terminé Musaf, y ahora voy a hacer la Seudá, ¿tengo que volver a hacer Kiddush o no? ¿Qué piensan? No, a lo mejor esta es la cabanada, si uno pone cabanada que no se falta. Hubo una interrupción. ¿Qué interrupción? Todo Musaf. Musaf, no hay interrupción. No, pero uno decir en el momento que hace ¿Interrupción qué? Kiddush, ¿El Kiddush y la Seudá? Tú dices, no hay Kiddush con Seudá. No, pero comiste algo. Sí, pero ese que comiste no es Seudá. Es como, no sé, yo lo veo como si aquí yo hago Kiddush, no para poder hacer Seudá, sino para poder probar algo. Pero eso llega al nivel de que eso te sirva también para cuando hagas Kiddush, cuando hagas Seudá. Yo en lo personal, cuando hacemos Kiddush, siempre hacemos Kiddush después de Musaf. Pero hay mucha gente que acostumbra, como ustedes lo ven aquí también, muchas veces después de la tefilá se hace un Kiddush con eso no? No con amotzi. Más uno hizo Netz o... Más uno hizo Netz. Sí, con el Netz, sin el Netz. Después de sí hay un bar mitzvah, hay un brit, hay una cosa, entonces sirven un Kiddush. Y todavía no hace Seudá. Tú haces Kiddush, comes un mesonot, y luego te vas media hora después, te vas a la Seudá, una hora después te vas a la Seudá. ¿Y hacen de vuelta Kiddush? No. Realmente no se hace de vuelta. No, si la esposa no hizo. La esposa. esposa no hizo, ella hace, pero ella hace por ella, no por mí. ¿Qué? Ulay es posible. Sí. ¿Qué? Bueno, Kiddush ya hiciste, entonces es Kiddush. No es absolutamente necesario, ¿sí? De que, ¿sí? El hecho de que ya hayas probado algo, entonces ya te sirve como mitzvah de Kiddush. Pero va a haber quienes digan, no, lo siento mucho. Eso que tú hiciste Kiddush te sirvió para que puedas probar, ¿sí? Y no que te quedes momentáneamente sin hambre, pero en la Lechatchila tú tienes que hacer el Kiddush con la Seudá, con el amotzi. Y la verdad es que hay quienes así opinan, a pesar de que la costumbre en general no es así. La costumbre es de que nos apoyamos en el Kiddush
Kiddush que hicimos con Mezonot y después no volvemos a hacer Kiddush. ¿Qué? Pero hay una opinión que dice que lo mejor es hacer Kiddush Mamash con Seuda. ¿Qué? Tov, Adkan, por hoy. Todo, de tanto hablar de Kiddush, de esto, ya me dio hambre. ¿De qué temas estamos hablando el día de ayuno? ¿Eh? El cafecito.